Hola chicos, espero se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a hablar sobre inserción de elementos en arreglos. Les habla el profesor Víctor Esteller de la Cátedra de Computación de la Universidad de Carabobo. Bueno muchachos, como contenido hemos visto hasta el momento las operaciones básicas sobre el manejo de arreglos como son el recorrido de un arreglo, cómo se lee y cómo se imprime por pantalla cada uno de sus elementos. En el día de hoy vamos a tratar el tema de cómo insertar un elemento dentro de un arreglo, tanto vectores como matrices. Vamos a empezar con los vectores. En este caso, bueno, tenemos aquí un vector de n posiciones, con n igual a 5. Fíjense que tenemos en la posición 0 el elemento 2, 5, 1, 3 y 4 respectivamente. Aquí estamos analizando. Recuerden que en Python los vectores va desde la casilla 0. Aquí para hacerlo ilustrativo vamos a asumir que la primera pues es la posición número 1. Entonces, tenemos el vector b sub n con n elementos, con los siguientes elementos que visualizamos allí en el recuadro. Tenemos el valor número 8 que queremos insertar en la posición número 3. ¿Cuántos elementos tenemos actualmente? 5. ¿Cuántas casillas necesitamos? 6. ¿Okay? Entonces aquí tenemos que analizar que si solamente tenemos reservado en memoria, si solo tenemos reservado en memoria 5 casillas, tenemos que agrandar este arreglo con una casilla más para así abrir espacio y poder introducir el valor que deseamos. ¿Cuál es la lógica que hay que seguir? Bueno, primeramente, agrandar el arreglo, el tamaño del arreglo, y correr los elementos desde la posición que se quieren insertar, correrlo una casilla hacia adelante, y de esa manera poder almacenar el valor que deseamos insertar en la casilla respectiva, en su posición respectiva. Entonces, los pasos detallados serían los siguientes para el desarrollo del algoritmo. Primero, determinar el valor que se desea insertar. ¿Okay? Es decir, pedirle al usuario el valor que se va a insertar. Obviamente dependiendo del problema, porque a veces se le puede pedir al usuario o se puede generar un nuevo valor de forma aleatoria. Posteriormente, determinar el punto de inserción, es decir, la posición donde queremos insertar ese valor. Igualmente depende del problema, porque si no nos especifican que hay que insertar en una posición dada, pues se puede insertar al principio o al final directamente sin tener que rodar elementos. El tercer paso sería desplazar los elementos hacia la siguiente posición, ¿ok? Hacia la derecha. Por ejemplo, si yo quiero insertar en la posición 3, donde tengo el 1, todos los elementos que siguen lo tengo que rodar una posición hacia la derecha, ¿ok? Entonces el 4 lo rodo a la siguiente posición, el 3 a la siguiente y el 1 a la siguiente. De esa manera, la posición 3 me queda disponible para insertar el valor. El siguiente paso, bueno, insertar el valor en la posición que se desea. Y finalmente, actualizar la dimensión del arreglo, porque si teníamos que n era igual a 5, después de insertar el valor respectivo, pues n va a ser igual a 6. El algoritmo en Python sería el siguiente. Definimos un procedimiento, en este caso una función, que se llame inserción del vector o insertar un elemento, como ustedes deseen, con los siguientes parámetros: el vector original, el número de posiciones, la posición donde se quiere insertar el valor y el valor como tal. Lo primero que dijimos, bueno, era extender el vector, o sea, añadir una posición más al arreglo B. Una vez que se añade la posición, bueno, se corren los elementos hacia la derecha. Ok, fíjense que al elemento b sub i más 1 le asigno el b sub i
I más 1 sería esta posición y el B sub I sería este. Entonces este elemento lo asigno a la siguiente y así sucesivamente hasta llegar a la posición donde quiero insertar. De esa manera he corrido todos los elementos una casilla hacia la derecha. Fíjense que aquí se hace de atrás para adelante. El for va a ir desde n-1 decrementándose de 1 en 1 hacia atrás, ¿ok? Finalmente, cuando ya corrí todos los elementos, ya abrí espacio para almacenar el 8, es decir, todos estos elementos los corrí una casilla a la derecha. Entonces, en el vector en la posición deseada, inserto el valor. ¿Ok? Recuerden que aquí se coloca -1 porque en Python las casillas van desde 0, no desde 1. Entonces la posición hay que restarle 1. Entonces a B, al vector en la posición -1, le asigno el valor que deseo insertar. Actualizo n más 1, ¿ok? Digo que el número de elementos ahora va a tener un elemento más, pues acabo de insertar un elemento nuevo. Y retorno este valor. ¿Quién va a recibir este valor en el cuerpo principal? Obviamente n, porque ya n no va a ser n, sino que ahora n tiene un nuevo elemento. Entonces retorno que n tiene un nuevo elemento. Como los vectores son dinámicos, cuando yo modifico el vector aquí, ese vector se modifica en el cuerpo principal también, porque estoy modificando su contenido en memoria. Bueno, y aquí vienen con matrices. Entonces, para cerrar la inserción en vectores, vamos a visualizar en Python, ¿okay? Cómo sería esa inserción. Aquí tenemos la función que estuvimos explicando hace unos instantes. Adicionalmente tenemos aquí un procedimiento para visualizar los elementos que contiene un vector. ¿Okay? Esto es para verificar si realmente los elementos se insertaron correctamente. En el cuerpo principal, bueno, definimos un vector vacío, n igual a 0 porque no tenemos nada todavía, y una respuesta que inicializamos en S para que entre en el ciclo, y esto se repita mientras yo desee insertar más elementos. Si le damos play, entonces aquí me dice introduzca un elemento al vector y la posición. Entonces vamos a introducir, yo quiero introducir el elemento 5 en la posición, ok, vamos a la posición 1 porque no tengo más nadie. Desea introducir otro, vamos a decirle que sí, le damos enter, el valor que deseo introducir es el 7 en la posición 2, ok, vamos a decirle que sí. Vamos a decirle en la posición 1 el 1. ¿Desea introducir otro? No. Entonces fíjense que me introdujo los elementos en las posiciones donde le indiqué. ¿Qué pasa con esta solución? Que yo tengo que ir introduciendo la posición de forma correcta. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que yo lo pruebo nuevamente y le digo introdúceme el 5 en la posición 5. Entonces fíjense que hubo un desbordamiento de memoria porque la posición 5 en ese vector no existe. Entonces me arrojó un error bien feo. Para solucionar eso, bueno, hay que verificar bien que la posición sea válida. Fíjense que aquí tengo otro ejemplo donde sí sale validado. En este caso tenemos un menú de opciones. Aquí lo llamo lista, pero lista es como una especie de sinónimo de vector, ¿ok? Una lista lineal. En este caso, lo primero que se hace, bueno, es generar un vector, ¿ok? Generar un vector vacío y posteriormente se va insertando elementos a ese vector o lista. Entonces aquí lo que se hace es, pido el elemento del insertar, ¿ok? Se pide la posición que se quiere insertar y se procede a validar esa posición, ¿ok?
Validar esa posición, ¿qué consiste? Bueno, verificar cuántos elementos tiene el arreglo y no excederse en número. Entonces aquí, bueno, se lee la posición, ok, el usuario introduce la posición por teclado, un valor entero, y se verifica si esa posición es válida. Si esa posición es válida, esta función arroja verdadero y nos permite hacer la inserción. Fíjense que la inserción, okay, es recibida por el número de elementos, donde se le pasa el arreglo, el número de elementos, el elemento a insertar y la posición donde se quiere insertar. Entonces vamos a verificar qué es lo que hace posición válida. Aquí subimos, aquí está. Posición válida es una función booleana, porque retorna verdadero o falso, que recibe una posición. ¿Qué hace? Verifica si esa posición es mayor o igual a 1, ¿okay? Y esa posición sea menor o igual a n más 1. Ojo aquí, este n no se le está pasando por parámetro, entonces allí pudiera ocurrir algún error en algún momento. Para cuidarnos las espaldas, ese n deberíamos pasarlo como parámetro y de esa manera manipularlo internamente. Ok, entonces una vez que se verifica si la posición es mayor o igual a 1 o menor o igual a n más 1, ok, el n más 1 sería una posición nueva al final. En ese caso se retorna verdadero, ok, donde se hizo la llamada, que fue por aquí en el menú de opciones, y se procede a ejecutar el procedimiento de inserción, okay, que tenemos por aquí. Insertar es el mismo procedimiento que estuvimos viendo en el anterior ejemplo, donde se tiene, o sea, se recibe entre los parámetros el vector, el número de elementos, el elemento a insertar y la posición donde se quiere insertar ese valor. Se le añade una nueva casilla al vector, okay, con la función extend. Luego se corren los elementos una casilla hacia la derecha, es decir, a la i más 1 le asigno el elemento i. Y una vez que corrí todos esos elementos, bueno, en la posición donde quiero insertar, guardo el elemento que estoy pasando. Actualizo el número de elementos n más 1 y retorno la ejecución al cuerpo principal. Okay, que sería aquí donde se efectuó la llamada. Entonces vamos a probar este código a ver si realmente verifica eso. Aquí tengo mi menú de opciones. Crear una lista vacía, bueno, vamos a crear un vector vacío. Sería la opción 1. Insertar elemento a la lista. Vamos a insertar un elemento en ese vector, opción 2. Introduce un elemento a insertar, el 5. ¿En qué posición? Bueno, vamos a insertarlo en la 5, a ver qué tal. Ajá, ¿qué pasó aquí? Me está diciendo posición inválida, debe estar entre 1 y 1, obviamente, porque no he introducido a más nadie. Vamos a intentarlo nuevamente. Opción 2, introduzca el elemento a insertar, vamos a colocar 5. Introduzca la posición, bueno, me dijo que tenía que ser entre 1 y 1, bueno, vamos a colocarlo en la 1. Y vamos a visualizar si realmente, opción 4, visualizar, mostrar la lista, mostrar el contenido. Si realmente lo está insertando, selecciona la opción 4, aquí está el 5 que acabamos de introducir. Vamos a introducir otro elemento nuevo. Vamos otra vez con la opción 2. Introduzco el elemento de insertar, quiero el 7. En la posición vamos a colocarle la 2. Vamos a mostrar esto a ver si realmente funciona. Opción 4, mostrar. Y aquí está. Selecciono la opción 4 y los elementos que tengo serían 5 y 7. Ok, sería conveniente colocar un mensajito que diga los elementos en el vector son o los elementos de la lista. Pero bueno, aquí está lo que queremos, que es mostrar los elementos que hemos almacenado hasta ese momento.
Vamos a insertar otro nuevo. Vamos a insertarlo en la posición 1, a ver cómo hace. Vamos a colocar opción 2, que sería insertar. Introduzco el elemento insertar, vamos a colocarle 22. ¿En qué posición? En la posición 1. Ok, ahora vamos a visualizarlo, mostrar, opción 4. Y aquí tengo el 22 en la primera casilla y corrió el 5 y el 7 una posición hacia la derecha. Ok. Los demás procedimientos, bueno, los vemos en las siguientes clases, porque hoy estamos tratando solamente la inserción. Ok. Entonces bien, ya por aquí estamos claros en cuanto a la inserción. Ok, a la inserción en un vector. Fíjense que el primer procedimiento a generar sería generar el vector vacío. De acuerdo aquí, bueno, la opción 1 es crear una lista vacía, o sea, generar un vector vacío. En este caso lo que hace es recibe el vector, el número de elementos, y aquí a L lo coloca en vacío, o sea, apuntando hacia vacío. ¿Ok? Y retorna la longitud de L. Entonces Sn va a recibir allá afuera esa longitud, que va a ser igual a 0. ¿Ok? Porque no tiene ningún elemento dentro. Fíjense que aquí en el cuerpo principal, cuando se llama a vacío, crear lista vacía o crear un vector vacío, es la opción 1. N recibe esa longitud de ese vector que se está generando allí, que es vacío, o sea, recibe 0. Bien. Ok. Esto también se pudiera ver paso a paso. Vamos a hacer un paso a paso de esto para visualizar a ver cómo hace estos movimientos. Y así ustedes se vayan más claros. Vamos a darle salir aquí. Y otro F5 para que empiece desde 0. Ok, aquí estamos. No, este no era. Quiero que hacerlo con este. Ok, vamos a colocar un breakpoint aquí donde se hace la inserción, que sería aquí dentro. Ok, vamos a hacer F5, vamos a detener esto. Vamos a hacer F5. Aquí también menú de opciones. Me fui para arriba. Okay, aquí estoy. Crear la lista vacía. Bueno, vamos a generar un vector vacío. Vamos a hacerle 1. Ajá. Ahora vamos a insertar un elemento, opción 2. Introduzco el elemento 5 en la posición 1. Ok, vamos a ver el 4. Ahí lo insertó. Bien, ahora vamos a insertar otro, opción 2. En el elemento de insertar vamos a colocarle el 7 en la posición 1. Ajá, aquí está. Este es nuestro vector. Habíamos insertado primero el 5, ok. Y aquí se generó, ok, fíjense que ya hizo el extend, ya generó aquí un espacio vacío. Entonces él lo que va a hacer dentro del ciclo es correr ese elemento hacia la derecha, para así almacenar el elemento en la posición que se quiere, que en este caso es la 1. Hacemos F11 para avanzar. Fíjense que corrió el elemento 5 a la posición siguiente, que sería la 5, la posición 1. Y de esa manera puede almacenar en la posición respectiva el elemento. Entonces aquí volvemos a hacer F11. Y en esta instrucción él va a asignar en la casilla respectiva del vector el elemento que se quiere insertar. Fíjense que aquí n vale 1, o sea, porque hasta el momento tengo un solo elemento. Hago F11, entonces ahí procede a hacer la inserción. Efectivamente, fíjense que insertó en la primera casilla el elemento número 7, ¿okay? Quedando el vector resultante como 7 y 5. Aquí él va a incrementar el n más 1 y lo va a almacenar
aquí en la variable. Vamos a hacer F11. Fíjense que nos devuelve al cuerpo principal, ¿ok? Y este n va a recibir ese n más 1. O sea, este n se va a incrementar luego de hacer esta instrucción. Hacemos F11 y efectivamente incrementó el n a 2. Bien. De esta manera hizo la inserción correctamente haciendo los movimientos. Ustedes pueden probar esto en su casa, ¿ok? Colocan el breakpoint donde quieren aclarar o verificar, ejecutan con F5 y cuando se detengan en el punto de quiebre o breakpoint, ustedes siguen con F11. Y cada vez que le den F11, pues va a ir avanzando y ustedes pueden verificar aquí en la parte izquierda el comportamiento de las variables y el contenido de los arreglos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a cerrar esto. Y vámonos a la presentación, ¿ok? Con inserción en matriz. Con respecto a la inserción en matrices, tenemos dos variantes. Porque en una matriz, o sea, así como podemos visualizar acá, tenemos una matriz de 3×4, ¿ok? 3 filas, 4 columnas. En el caso de las matrices se puede insertar una fila o se puede insertar una columna, una fila o una columna. Y se sigue básicamente los mismos procedimientos que con un vector. Hay que añadir, si se quiere insertar en este caso una fila completa, hay que abrir espacio, o sea, hacer que crezca esa matriz y correr los elementos hacia abajo o hacia la derecha si es lo que se quiere insertar. En este caso, como se quiere insertar una fila, se ubica la posición donde se quiere insertar la fila. En este caso están diciendo que se inserte en la fila K igual 2. Es decir, que lo que esté allí y hacia abajo debe correrse una posición hacia abajo para abrir espacio y poder insertar la fila respectiva. Bien. Como esta es una matriz originalmente de 3×4, hay que añadirle una nueva fila vacía. ¿Ok? Resultando una matriz de 4×4 y en este caso se corren los elementos hacia abajo, todos los elementos de cada fila hacia abajo y se insertan cada uno de los elementos de la fila que se quiere insertar en la posición respectiva. Aquí puede haber también dos variantes. La fila a insertar puede venir dentro de un vector con el número de posiciones igual al número de columnas que se quiera, obviamente, ¿ok? Es lógico. Si tenemos 4 columnas, el vector tiene que tener 4 elementos y representando así la fila. También se puede insertar elemento por elemento y se va almacenando en la posición respectiva de esa fila. Todo depende cómo se especifique en el problema. El algoritmo formalmente sería primero determinar el vector fila o columna a insertar. Como dijimos, en este caso, bueno, nos están dando un vector completo que queremos insertar en toda esa fila. Luego determinar la fila, o sea, la posición donde quiero insertarla. Puede ser fila o puede ser columna, dependiendo de lo que estemos resolviendo. Paso 3, se desplazan todos los elementos hacia la siguiente fila o columna, abajo o hacia la derecha. Paso 4, se inserta el vector en la fila K o columna L según sea el caso. Y finalmente se actualiza las dimensiones de la matriz. ¿Okay? Se incrementa ya sea el número de filas o se incrementa el número de columnas. Por aquí tenemos el código en Python de la inserción de una fila en matrices. Fíjense que definimos aquí una función, insertar fila, que recibe una matriz, su número de filas, su número de columnas, el número de fila donde se quiere insertar y el vector. Lo primero, bueno, extender, o sea, abrir espacio, crear un espacio en memoria
para hacer la inserción, ¿ok? Entonces aquí se extiende el número de filas y a ese número de filas se le agrega una casilla para cada columna. O sea, hay que hacer crecer la matriz una fila, ¿ok? Y por esa fila hay que añadir cada una de las columnas. Entonces eso es lo que está haciendo aquí. O sea, se está añadiendo un espacio para cada columna. Entonces de esa manera he añadido una fila completa. Una vez que he reservado en memoria espacio para añadir esa nueva fila, entonces corro los elementos una posición hacia abajo. Fíjense que aquí estoy escribiendo en la fila siguiente los elementos de la fila actual. Esto se va a hacer igualito de atrás para adelante, ¿ok? Desde la fila hacia adelante, decrementando de uno en uno. Por lo menos si yo quiero insertar esta fila en la posición número 2, yo tengo que ir corriendo desde la última fila, decrementando hacia esa posición donde quiero hacer la inserción. Entonces cada uno de estos elementos lo escribo en la posición siguiente, ¿ok? Decremento en 1 y este elemento lo pongo en la siguiente y así sucesivamente hasta dejar lista la fila donde quiero insertar. Una vez que he corrido todos los elementos una casilla hacia abajo, ¿ok? Entonces escribo en la fila donde quiero hacer la inserción, ¿ok? Que sería esta fila que me está dando el usuario, cada uno de los elementos que están contenidos en el vector fila que quiero insertar, ¿ok? Una vez que inserté cada uno de los elementos, bueno, actualizo el número de fila en más 1, o sea, número de fila más 1, porque acabo de insertar una nueva fila. Entonces este número de fila más 1 debe ser recibido en el cuerpo principal por el número de filas de la matriz. En el caso de las columnas es la misma lógica, pero lo que se hace es correr hacia la derecha, ¿ok? Fíjense que aquí estoy corriendo hacia la derecha en el índice de las columnas. El elemento siguiente le asigno el actual. Luego inserto en la columna respectiva, me voy moviendo cada uno de los elementos contenidos en el vector, en este caso vector columna. Bien. Continuando, finalmente, bueno, se actualiza el número de columnas. Ok, finalizo. Fíjense que cuando se reserva memoria para la columna es más simple. Simplemente lo que se hace es a la matriz en la posición I, o sea, le añado un nuevo vector. ¿Ok? En este caso, él va a hacer lo siguiente. Si tengo esta matriz, él va a crear aquí una casilla respectiva por cada uno de esas filas, ¿okay? Vamos a verificar, o sea, si yo estoy aquí, yo me muevo en la fila, ¿verdad? Y voy añadiendo un espacio hasta llegar al final, ¿okay? Al número de filas en este caso, y así generé una nueva columna. Entonces, que tengo un for desde igual 0 hasta el número de filas, ¿okay? Y en cada una de esas filas voy a ir añadiendo una nueva casilla. Al salir de este ciclo, pues voy a tener una columna completa. Bien. Ahora verificando esto en código, okay, tenemos por aquí el ejemplo listo. Recuerden que cuando genero cuando genero valores aleatorios, bueno, tengo que importar la librería random. Entonces por aquí tengo el procedimiento para llenar la matriz de forma manual, okay, esto lo hemos hecho, y tenemos por aquí el llenado aleatorio, que utilizamos la función random run-i para generar números entre 1 y 9, los cuales se van a ir almacenando dentro de la matriz. Procedimiento para mostrar el contenido de la matriz, y bueno, aquí estamos en lo que nos interesa, que es el procedimiento de inserción, en este caso de una fila. Tenemos la matriz, su número de fila, número de columna, ¿okay? Y la fila donde queremos hacer la inserción.
Fíjense que en este caso los valores que se van a insertar se los vamos a pedir al usuario. ¿Okay? Entonces, lo primero que hacemos aquí es extender la matriz, ¿okay? Para que tenga una fila más vacía. Corremos los espacios, una casilla hacia abajo, ¿okay? Para insertar, para abrir espacio para hacer la inserción de la nueva fila. Luego un ciclo repetitivo para insertar en cada una de las casillas de la fila que se desea, que es la fila que nos indicó el usuario por allá arriba, que se recibió como parámetro. Y allí le vamos a ir pidiendo al usuario que introduzca cada uno de los nuevos elementos. En el caso de las columnas, bueno, inversamente. Aquí se añade espacio, ¿okay? Se hace crecer la matriz, ¿okay? Con una nueva fila. Y a cada uno de los elementos se le añade la columna, un elemento para la columna. Se corren los elementos, ¿ok? Aquí abajo, perdón. Se corre aquí cuando se va a insertar una columna es inversamente proporcional, es decir, a cada una de las filas se le va a añadir un nuevo elemento al final. Okay, una vez que se salga del ciclo repetitivo, se va a tener una nueva columna. Fíjense que una vez que añadí esa nueva columna vacía, pues corro los elementos una casilla hacia la derecha. ¿Okay? Fíjense que aquí estoy corriendo en la columna J más 1, estoy asignando el elemento J. De esa manera estoy corriendo las columnas una casilla hacia la derecha. Una vez que corro todos los elementos respectivos, entonces añado en la columna respectiva, ahora por cada una de las filas voy a ir añadiendo el nuevo elemento que me va a decir el usuario. Entonces aquí verificamos el cuerpo principal. En el cuerpo principal coloqué como variables de entrada la opción, porque voy a utilizar un menú de opciones, el número de filas de la matriz A, el número de columnas de la matriz A lo coloco en 0 porque al principio no hay nada. Genero una matriz vacía, ¿ok? Y a n le coloco 0, aunque creo que ese n, bueno, en el supuesto caso que se vaya a insertar un arreglo. Pero en el caso que vamos a manejar nosotros, que es el intrusivo por usuario, no vamos a usar ese n. Luego el menú de opciones, ok, mientras que la opción sea distinta de 0, para que repita. Lo primero, bueno, generamos una matriz con este número de filas y columnas. La opción 2 que sería llenar la matriz de forma manual, y la opción 3 que sería llenar la matriz de forma aleatoria. Finalmente una opción 4 para mostrar el contenido de la matriz A. En nuestro caso vamos a utilizar las funciones de inserción de fila y de columna con las opciones 5 y 6. Entonces primero vamos a crear la matriz de esta dimensión. Entonces vamos a hacer F5. A ver cómo funciona esto. Vamos a crear la matriz. Opción 1 para crear la matriz. Número de fila vamos a decirle 3. Y 3 columnas. Vamos a llenarla de forma aleatoria, opción 3. Vamos a visualizarla, a ver qué fue lo que hizo. Aquí está. Esta es la matriz que tenemos. Bien. Ahora vamos a insertar una fila en esa matriz. Vamos a hacer la opción 5. Indique el número de fila que desea insertar. Pues vamos a insertar en la posición, en la fila 1. Vamos a insertar una nueva fila en la fila 1. Esta es la matriz original. Aquí me está pidiendo los nuevos elementos. Entonces vamos a ir dándoselo. Vamos a decirle que yo quiero que sea 0, 0, 0. Fíjense que me acaba de insertar una fila con los elementos 0, 0, 0 en la posición, en la fila 1. ¿Okay? De esta manera lo hizo correctamente. Ahora vamos a insertar una columna, opción 6. Indique el número de columna que desea insertar en la 1 también.
Entonces vamos a colocarle 0, 0, 0, 0. Y aquí está la matriz resultante. Fíjate que me insertó la columna en la primera columna, los elementos 0, 0, 0 que les indiqué. Bien. Vamos a verificar esto. Bueno, ya por aquí estamos claros. A manera de repaso, este fue el procedimiento de llenar manual, llenar aleatorio, mostrar la matriz. Y aquí estamos con inserción de fila. Entonces la clave aquí, bueno, se extendió el número de elementos de la matriz, ¿ok? Para que tuviera una fila vacía. Luego se recorrió la matriz para mover los elementos una casilla hacia abajo, ¿ok? Para abrir espacio para la inserción. Posteriormente se añadió cada uno de los elementos introducidos por teclado en la fila deseada y se retornó F+1 porque ahora tenemos una nueva fila. El siguiente procedimiento, que es insertar en columna. Recibimos la matriz, número de fila, número de columna y la columna a insertar. Se añadió, ¿ok? Por medio de extend una nueva fila, ¿ok? A cada uno de los elementos de esa fila se le añadió una columna, ¿ok? Repetimos. Insertar columna recibe la matriz, ¿ok? El número de fila, el número de columna de la matriz y la columna que se desea, el número de columna donde se desea insertar la nueva columna. Posteriormente se hizo crecer la matriz para que tuviera una nueva columna vacía, ¿ok? Fíjense que para hacer esto, bueno, se utilizó la función extend añadiendo, ¿ok? Un nuevo elemento a cada una de las filas, ¿ok? Y de esa manera tener una columna nueva. Posteriormente se corrieron los elementos una casilla hacia la derecha. Fíjense que aquí se está moviendo el índice J+1. A la J+1 le estoy asignando la posición J. Y de esa manera estoy corriendo los elementos una casilla hacia la derecha, de atrás hacia adelante. ¿Ok? ¿Hasta dónde? Hasta donde deseo realizar la inserción. Una vez que corrí todos los elementos, inserto en la columna respectiva, ¿ok? Pidiendo al usuario cada uno de los elementos que va a haber en esa columna nueva. Finalmente, se incrementa el número de columnas en 1 y se retorna la ejecución al cuerpo principal. ¿Ok? En el cuerpo principal, ¿ok? Como dijimos, el número de filas, número de columnas y la matriz y el menú de opciones. ¿Ok? Con la inserción de fila e inserción de columna. En el caso de las opciones, bueno, la opción 1, que era para crear una matriz nueva, vacía, con su número de filas y número de columnas respectivos. Aquí se verifica que ese número de columna y número de fila sea correcto, porque no puedo insertar más allá del número de posiciones que tenga reservado. Opción 2, llenado manual. Opción 3, llenado aleatorio, con sus parámetros respectivos. Opción 4, mostrar la matriz. Y opción 5, para insertar una fila. En este caso se verifica que esa fila sea una fila válida, ¿okay? Porque no puedo insertar más filas de la que tenga reservada. Se muestra la matriz original para saber cómo va a quedar la cosa. Se hace la inserción del elemento, o sea, de los elementos en la fila específica que indique el usuario. Imprimo la matriz resultante, ¿okay? Para así verificar si me hizo la inserción correctamente. En caso que la fila que él indicó sea inválida, bueno, hay que decirle, mira, ese número de fila no es válido. La opción 6, que era para insertar columna, bueno, recibe la columna que vas a insertar, se verifica, o sea, que sea una columna válida, o sea, que esté entre el número de rango de posiciones reservadas. Se hace la inserción de esa columna, se muestra el resultado, ¿ok? En caso que esa columna que introdujeron haya sido inválida, bueno, se manda un mensajito. Y finalmente, bueno, la opción de salir, que es la igual a 0, y se finaliza.
fíjense que colocamos 0, entonces cerramos. Y bien, de esta manera, bueno, llegamos al final. Recuerden que podemos interactuar por medio de Telegram o de los comentarios del Classroom, pero principalmente por Telegram, que tenemos mayor accesibilidad por allí. Bien, entonces bueno, nos vemos en el siguiente material, muchachos. Espero que les haya gustado. Recuerden que la clave está en la práctica, no dejar para última hora las cosas, organizarse bien, ser minucioso, hacer corridas en frío, paso a paso, ver qué ocurre dentro de los ejercicios. Bien, a su vez vamos a aprovechar por aquí, les voy a dejar una serie de ejercicios propuestos también por el Classroom para que practiquen. Bien, en el próximo material vamos a estar tratando lo que es la eliminación.